Hola, este que les habla es Chiven Alexi Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, yo debatía realmente de qué iba a hablar esta semana, de qué iba a ser el episodio, pues porque no había logrado o no había hecho las gestiones para entrevistar a nadie y pues honestamente no sabía ni cómo procesar las cosas que han estado ocurriendo en las últimas 2 semanas, porque evidentemente pues todos vimos por los medios de comunicación, ¿no? El internet, las noticias, pues el fallido intento de lo que parecía un golpe de Estado en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Incitado por el presidente Donald Trump en esta fútil mundo alterno, ¿no? Y realidad alterna que vive él, donde él piensa que le robaron las elecciones. Y pues llega un punto que uno se pregunta, ¿realmente este hombre piensa que le robaron las elecciones o es que simple y llanamente está haciendo esto pues por joder? Pero, again, quién sabe, porque las cosas que dice y que hace pues nunca han tenido realmente sentido. O sea, como individuos, físicamente el hombre no tiene sentido, pues sus acciones mucho menos. Entonces, pues realmente esta semana, estoy grabando aquí jueves, ayer miércoles, pues el Congreso votó para residenciarlo nuevamente. O sea, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que es residenciado 2 veces. Y no importa si es en un término o 2 términos, nadie ha sido residenciado 2 veces. O sea, de los 4 residenciamientos que ha habido en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, la mitad han sido a Donald Trump. Y claro, esto está plasmado con 1001 teorías de conspiración y está toda la retórica de Antifa ¿verdad? Y hay toda una saga que hay gente que realmente piensa que le robaron las elecciones. Lo más fascinante también es escuchar o leer personas que piensan que las protestas que se dieron allí el 6 de enero pues fue Antifa y fue la izquierda, la ala progresista, extremista, ¿no? La comunista, según algunos, del país. Porque, ¿por qué no ¿verdad? Hacer una protesta, vestirte de trumpista e ir a protestar unas elecciones que tú ganaste? Porque esencialmente pues la izquierda ganó. O sea, no hay de otra. Se ganó la presidencia, se mantuvo la mayoría, aunque una mayoría más reducida en la Cámara. Y se tiene, pues, esencialmente lo justo y necesario. Ahí al punto, al chavo, para tener la mayoría en el Senado también. Entonces, uno se pregunta de dónde viene la lógica de todas estas personas, de dónde es que sale este raciocinio tan fallido, esta lógica tan fallida de estos individuos de manufacturar todo un complot, toda una manifestación tan agresiva. La misma gente que hablaba tanta peste del Black Lives Matter, ¿me entiendes? La misma gente que hablaba tanta peste de los que estaban manifestando por justicia social y racial. Gente que estaba luchando por derechos de ellos ante un mundo que los estaba discriminando, ¿no? Ante un sistema que genuinamente los discrimina y los mata. Entonces, tú escuchas los discursos de algunos congresistas defendiendo a Donald Trump y realmente pues uno se queda perplejo. Realmente perplejo con la creatividad que tienen, ¿verdad? Y el arte que tienen para desarrollar pura mierda. O sea, para poder sostenerse en un embuste y mantenerlo, no importan las circunstancias, ¿no? Y esta visión tan celota que tienen sobre Donald Trump y todo este movimiento, que realmente en vez de liderar, ¿no? Y presentar la verdad, aunque no sea atractiva para su base, pero está presentando hechos, son unos cobardes seguidores de los vaivenes, ¿verdad? De estas teorías de conspiración, en vez de afrontarlas y desacreditarlas lo antes posible, ¿no? Entonces ya tenemos un mundo en el que ayer
un presidente fue residenciado 2 veces, lo que se augura, y esto es importante, no es la primera vez, este es el segundo de Donald Trump y entre los dos, este es el primero en que es bipartidista, porque la primera vez, que fue el año pasado, solamente fue a línea de partido. Todos los demócratas votaron para sí, todos los republicanos votaron que no. Entonces, esta, ¿verdad? Esta es la primera vez porque pues, hay gente que realmente vio lo que ocurrió el miércoles pasado, el 6 de enero, y dijeron, hasta aquí basta. Claro, uno se cuestiona y dice, ¿por qué esto? Con todas las atrocidades que ocurrieron en los últimos 4 años. O sea, vamos, hace unos años atrás tuvimos un momento en que Donald Trump halagó a neonazis. O sea, no es como que esto es la primera vez que este individuo hace una cuestión tan asquerosa. Pero realmente, pues es la primera vez en cierta medida en que tenemos una violación tan crasa y pública de la Constitución. Porque en la primera vuelta, por ejemplo, donde estaba toda esta discusión de la idea de la extorsión al presidente de Ucrania, ¿no? Para que interfiriese en las elecciones del 2020, pues eran todos elementos que estaban distanciados del público, ¿no? Estaban allá, que nadie los veía, son eventos que nadie vio, que nadie, ¿verdad? Que nadie, ninguno de nosotros pudimos ser testigos reales de lo que estaba ocurriendo. Esta vuelta, pues muy distinto, porque todas las cámaras estuvieron mostrando a Donald Trump. Bueno, fueron viendo las manifestaciones y también vimos a Donald Trump incitar esto, no tan solo en discursos no públicos, sino que también ¿verdad? En la difunta cuenta de Twitter, que pues él ha sido baneado de Twitter y no sé si Facebook todavía. Pero no, y esto a la misma vez pues, ha presentado todo un argumento, ¿no? Y toda una creatividad en cuanto a la censura y a la libertad de expresión. Porque para los conservadores, ¿no? La libertad de expresión es bien, estos discursos son bien amañados, ¿no? A su bienestar momentáneo, ¿no? A lo que ellos quieren en ese preciso momento. ¿No? Y hace unos años atrás, pues buscamos que la Corte Suprema pues declare, ¿no? Y que nos hable y nos fundamente cómo la empresa privada, ¿no? Como una compañía privada no puede ser obligada a brindar unos derechos a unos servicios a unas personas porque simplemente no creen en su estilo de vida, ¿no? En quiénes son, ¿no? Y esto es pues claramente el ejemplo que ha salido a relucir bastante en estas últimas semanas, que el bakery, ¿no? La panadería o la repostería, querer hacer un bizcocho, ¿no? Un pastel para una pareja homosexual. ¿No? En ese momento los conservadores estaban muy a favor de que se restringieran esos servicios. Ahora, otra empresa privada, que aunque provee un servicio público, pero una empresa privada como Twitter, está haciendo lo mismo. Entonces, pues ahora no. Ahora están ellos, ¿verdad? Molestos. Sin las claras diferencias, ¿no? Allá estaba brindando un servicio, acá, pues creando una plataforma. Allá simplemente es crear un pastel para un evento, el evento pues para mucha gente más feliz de su vida, que es cuando se casan. Acá pues tenemos a un individuo que incitó eventos, ¿verdad? Y movimientos de insurrección. Así que nada, estamos a una semana de que estos eventos ocurrieran, de que muchos lo hayamos podido tomar el tiempo para procesar este mierdero. Pero a la misma vez, estamos a menos de una semana de que Donald Trump no esté más en el poder. Entonces, lo que se augura es que pues, el juicio político ocurra bajo pues, la mayoría o nuevo, ¿verdad? El liderato demócrata que toma las riendas pronto en el Senado y pues de allá harán un juicio político que entiendo yo que lo que están buscando entonces es que poder traer ¿verdad? Lo necesario, el voto necesario, necesita 2/3 partes del Senado, los votos necesarios para poder crear por lo menos una censura real, ya que aunque Donald Trump esté fuera, pero que entonces se le prive a él de poder lanzarse para la presidencia en 4 años, por ejemplo, que es lo que mucha gente piensa que él pudiese estar pensando hacer. Y aunque no lo haga, ¿no? Pues presumimos que va a siempre estar tentando con la idea de lanzarse en los próximos eh, años para la presidencia nuevamente. Así que estamos, ¿verdad? Eh, viviendo tiempos bastante, ¿cómo decirlo así? Eh, estamos, es un momento bastante interesante para estar vivos, ¿no? Y siendo testigos de este despelote que ha sido
No tan solo el 2020 con todo el proceso de la pandemia y cómo ha sido, ¿verdad?, devastador para el mundo entero, pero ahora vemos que el 2021, al menos sus primeros 14, 15 días, no ha sido nada mejor. Así que eso tenemos de un lado, pero lo que quería hablar, no más allá de eso, y es en reacción a este reportaje que salió en el New York Times, donde entrevistaron, o es una entrevista a el ex gobernador o el renunciante gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Es una entrevista que a todas luz, no a todo el mundo le ha molestado. A la vasta mayoría de los que hemos tenido, ¿verdad?, la desdicha de tener que leer este artículo. Yo me había rehusado a leerlo, pero pues lo leámoslo y hablemos sobre él en el podcast. Eh, ¿Verdad? Es una entrevista que enfurece, porque realmente hay que tener cojones y tener la cara lavada para poder hacer una mierda de entrevista como esta. O sea, lo que ha pasado es un año de que el pueblo se manifestó y exigió su renuncia por el mal manejo, la mala administración que había llevado al país en esos años de mandato, y de paso, ¿no?, su burla a tanto a distintos sectores del país como también su burla a las personas que habían fallecido en su mal manejo de un huracán categoría 4 o 5 que fue el huracán María, y todas las muertes que ocurrieron ahí, ¿no? O sea, el chat que salió de Telegram, ¿no?, que eso fue el boom del verano del 2019 que estalló y que movilizó gente de todo espectro ideológico, de todo espectro, ¿no?, de edad, género, lo que sea, salieron a las calles a exigirle a este espécimen que saliera, ¿no?, de la gobernación. El individuo quiere redimir su imagen. Y el descaro más grande es que tú lees este artículo y no hay en ningún punto una real momento en el cual él pide perdón, donde él se humilla, ¿no? Y hay un sentido de humildad. No, no, es un artículo que no dice nada. No dice nada. Nos enteramos que se compró una casa de 1.2 millones por allá presumido por el área de Virginia, y que está trabajando para una compañía de un amigo del país con el que él trabajó, que también tuvo contratos en el gobierno cuando él era gobernador, y que tiene una empresa, ¿no?, basada en Texas. Esa es la información que tenemos. Eso fue lo que obtuvimos en esta entrevista. Y el gran paquete, ¿no? El embuste más grande, porque esto no se lo cree nadie, que él supuestamente en medio de las manifestaciones, ¿no?, en medio del furor que había público y las manifestaciones, etcétera, el momento en cual él realmente se le puso así crystal clear, ¿no?, que se le puso más claro que el agua a él, que tenía que renunciar, era cuando estaba guiando con su familia, cogen un hoyo y que supuestamente él, su hija, pues atemorizada, su hija de 5 años atemorizada, pensaban que le habían disparado, y después él se sintió, ¿no?, que él decía, yo no puedo protegerla ya, es hora de irme. No porque había unas manifestaciones, no era por el valor, ¿no?, o más bien por su incapacidad de responder al llamado democrático que estaba ocurriendo en las calles, que estaban diciéndole, vete ya, ¿no?, porque no sirves para lo que se te eligió. No viene de ahí, no, viene de un supuesto momento en el que su hija se atemorizó. Y estemos claros, estos fueron protestas pacíficas. Estos no fueron protestas que se asimilaron a protestas anteriores, como las que ocurrieron durante su mandato en los 1 de mayo, este, para ¿verdad?, los derechos laborales y el Día del Trabajador y Trabajadora, etcétera, donde la policía y la guardia incitaba a estos eventos de violencia. No tiene nada que ver con las marchas como las que ocurrían en la universidad y las protestas universitarias, donde se caldeaban y a veces terminaban en eventos violentos.
para nada. No hubo ningún momento en estas protestas, ¿verdad? No hubo ningún tipo se amedrentó, no hubo riesgo de algún tipo de bomba, no hubo riesgo de matanza. Todo el mundo se manifestó pacíficamente. Se fueron como un pueblo y se reunieron a exigir que uno de sus funcionarios públicos, el puesto más alto dentro de la isla, ¿no?, entre los confines del proceso político de la isla, se largara por lo que habían visto ellos, ¿no?, y habían leído de su comportamiento detrás bastidores, ¿no?, a cerradas puertas, el comportamiento de niño engreído que había en él. Estas son las cosas que realmente enfurecen. Estas son las cosas que realmente dan ira y que encojonan a uno, porque no hay forma en que esto se pueda leer y realmente uno pueda decir, vamos a cogerle pena a Ricardo Rosselló. Él trató de ver esto, presumo yo, que me parece que es una entrevista tétrica, ¿no?, y un reportaje malísimo, y no creo que no, me parece que no es culpa de el New York Times, me parece que es culpa de él, porque al menos ellos fueron claros en presentarnos todas las desdichas que hubo durante su administración y contextualizarlo históricamente. Pero el factor mismo que si le damos, ¿verdad?, decimos que es verdad, que fue el hoyo, el momento en que él decidió irse, ¿verdad? Y digamos que eso, vamos a darle el crédito y ¿verdad?, el beneficio de la duda. Si eso es verdad, pues como hemos dicho todo y hago eco de lo que ha dicho mucha gente en las redes sociales. Entonces es claro, evidencia, ¿no? Se fue por su clara mal manejo. Porque ese hoyo era representación de cómo él no tendió los hechos de la infraestructura realmente bien en el país. Así que estamos ante un escenario donde hay este individuo quiere tratar de redimirse y claro, presumo que él debe tener todo el derecho del mundo en algún momento a hacerlo. Pero lo que ha pasado es un año. Y lo más que enfurece de entre líneas cuando uno empieza a leer también esto es que él ha visto el coronavirus como un momento de oportuno para él, ¿verdad? Lo hizo hace unos meses atrás, cuando, y lo dice aquí el reportaje, cuando él hizo así los videos aquellos, los Facebook y los Instagram Lives, donde él, pues, es científico, pues hablaba sobre el coronavirus, pero después un mes lo dejó. Y ahora, pues, he visto todo esto como un proceso de inversionismo, ¿no?, en unos tratamientos y no sé qué. Y es ¿verdad? No sé si es culpa de cómo se parafraseó. No he leído el artículo en español, pero sé que en inglés, al menos como se parafrasea, se ve como que es una intención bien oportunista que representa aún más la carencia de un carácter de esta persona en su momento, ¿no?, donde él trata de ser vulnerable, presumo yo, al país, aún esa putrefacción moral que aún carece en un niño engreído, como lo es él, aún está evidente. Y realmente enfurece. Realmente es una falta de respeto y para mí esto es lo que hace, si yo fuese parte del equipo que está trabajando con él para redimir su imagen, porque eso es lo más que le preocupa. No. Y estemos claros. O sea, hay un punto donde él se le pregunta cuáles fueron las peores cosas que hizo, los más errores más grandes que él dijo, y él dice, y quiero tratar de conseguirlo, que fue que trabajaba demasiado. His biggest error, he says, su gran error fuera tratar, y estoy para la traducción del momento, tratar de cambiar demasiado rápido, de trabajar muy duro y de no dormir suficiente. Esa es la realidad, eso es lo que él está presentando, ¿ok? Eso es lo que él está presentando, como sus grandes errores, no todas las desdichas, no lo que pasó en el COVID, no las muertes, eso fue su gran error. Yo lo voy a dejar aquí, porque realmente estas dos cosas, pero principalmente el descaro de este infeliz, realmente encojonan tanto que no vale la pena hablar más. Hasta la próxima.